Hola, me gustaría mucho hablar de los aspectos astrológicos, ya que suele ser un elemento que bloquea bastante a la hora de interpretar una carta, incluso que genera dudas, inseguridades, y creo que es importante que lo podamos abordar desde un lugar que os voy a presentar. Bueno, los aspectos astrológicos son esas relaciones que hay entre los planetas. ¿Vale? De hecho, aspecto viene del latín aspectare y aspectare significa relacionarse, ¿no? Entonces, es esa relación que mantienen los planetas entre sí y pueden ser, pues, como los seres humanos, que tenemos relaciones compatibles o incompatibles, pues los planetas también tienen ese tipo de relación que yo le llamo relaciones desafiantes o relaciones que tienen un apoyo, o sea, donde hay una energía de apoyo. Entonces, el aspecto se calcula en geometría dentro de lo que es una circunferencia de 360 grados. Y sabemos muy bien que una carta es una circunferencia de 360 grados, que además la tenemos dividida en 12 partes de 30 grados. Entonces, el ángulo siempre se va a tomar desde el centro de la carta, porque es desde el centro de la carta desde donde podemos calcular el ángulo en geometría. ¿Qué quiere decir eso? Ahí hay un aspecto muy importante, que en el centro de la carta es donde estamos nosotros en el momento de nacer, o sea, el momento en que en ese día, mes, año, hora exacta y lugar de nacimiento construye esa carta natal, lo que va a ser nuestro mapa de nacimiento, nosotros estaríamos posicionados en ese centro de la carta. Ahora luego sacaré uno. Entonces, fijaros que si nosotros estamos en el centro de la carta y desde el centro de la carta es desde donde se miden los ángulos, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que cada vez que vemos, sea cual sea el aspecto, por ejemplo, vamos a tomar ese aspecto de cuadratura que muchas veces pues, genera un poco de incomodidad porque sentimos esa tensión interna, porque puede aparecer en nuestra realidad o en nuestro mundo externo como un conflicto a resolver, es lo que le llamamos un dilema. Esa cuadratura se construye desde el centro de la carta y abre estos 90 grados relacionando estos dos planetas, ¿no? Y ahí tenemos un ángulo recto. Pero sería desde donde nosotros estamos posicionados, o sea, estamos viendo ese aspecto desde el centro de la carta. ¿Qué quiere decir? Que la relación no es solo entre esos dos planetas, o sea, tenemos esa costumbre de que, claro, miramos una carta y parece que lo que estamos mirando dentro de la carta, que son esos aspectos planetarios, fuera algo que estuviera separado de nosotros. Y para nada. Es decir, esos aspectos que vemos ahí en ángulo recto es desde nuestra visión en ese día, en ese mes, de ese año, a esa hora y en ese lugar. Es justo en ese momento donde se da nuestro existir, o sea, nuestro nacimiento, que desde ese punto central estamos dando esa cuadratura. Claro, si estuviéramos en otro planeta, no existiría esta cuadratura. ¿Vale? Entonces, claro, como dice la física cuántica, ¿no? O sea, aquello que observamos es a lo que le damos existencia. Si no lo estamos observando, es decir, aquella cosa que no hemos visto, que ha pasado de forma invisible ante nuestros ojos, circunstancias, personas, situaciones, fijaros que es como si no existiera. Pues aquí es exactamente lo mismo. Es decir, esa cuadratura o ese aspecto que se ve en la carta natal, era para poner un ejemplo, ese aspecto existe porque nosotros existimos. Entonces, no me digáis que esto no lleva a reflexión. Entonces, en una relación de 90 grados, que es un aspecto de cuadratura entre dos planetas, no es una relación o una conversación entre estos dos planetas. Nosotros estamos dentro de esa relación, estamos dentro de esa conversación.
Estamos nosotros y desde aquí, ¿vale?, abrimos a esa cuadratura. Por lo tanto, ¿qué es lo que se proyecta fuera? Esa cuadratura que estamos viendo entre esos dos planetas, mínimamente dos planetas, es algo que nace de nosotros. Están naciendo en ese momento de nosotros. Y es lo que llamamos, según qué planetas estén implicados o involucrados, puede ser incluso un ciclo planetario, bajo el cual varias personas, incluso una generación o varias, si son transpersonales, hemos nacido. Bueno, entonces cuando miramos esa cuadratura es muy interesante el poder darnos cuenta que esa cuadratura es algo que estamos proyectando fuera, pero que está en nosotros. ¿Vale? Entonces, si tenemos una cuadratura Venus-Saturno, por ejemplo, y ahí podríamos mirar todos los manuales de astrología que queráis, puede traer esa especie de dificultad en lo afectivo, como que entrar en relaciones amorosas parece como algo que cuesta esfuerzo, que cuesta mucho, o bien que podemos tener una relación afectiva satisfactoria en la madurez, ¿vale? O con personas mayores, ¿no? Por lo de Saturno, que puede ser una relación con una persona mucho más mayor que nosotros. Pero resulta que eso, como es algo que es proyectado desde nuestro interior, y desde nuestro interior es desde donde estamos viendo esa cuadratura, quiere decir que nosotros estamos proyectando ese mensaje en nuestra vida externa, y ese mensaje es el que tenemos que saber leer para tranquilizarnos, tomarnos tiempo, Saturno, ¿vale?, para madurar dentro de lo que es las relaciones afectivas. Al final lo que tenemos que madurar es, por ejemplo, Venus, ¿no?, el poder, poder rescatar cuáles han sido nuestras vivencias y nuestras experiencias de entrada en el núcleo familiar, si lo hemos tenido, porque hay gente que no lo ha tenido, y cómo hemos vivido esta parte afectiva. Entonces, ese Saturno lo que nos invita es a poder explorar lo afectivo con el tiempo y en la madurez. Pero es algo que nosotros hemos decidido antes y por eso viene proyectado en nuestro mapa. Entonces, es como si hiciéramos, como si pudiéramos rebobinar un poquito, ¿no? En lugar de ver un mapa y pensarnos que aquello está ahí fuera, podríamos ver como que eso que está ahí fuera es algo que tenemos aquí dentro. Y entonces, cualquier aspecto, sea cual sea, siempre lo podemos llevar al grado cero. Es decir, podemos llevarlo como si fuéramos a vivir la conjunción de esos dos planetas, sea cual sea un semisextil, sea un sextil, una cuadratura, un trígono, un quincuncio, una oposición, y no nombró a los aspectos, todavía hay otros aspectos menores que no he nombrado, ¿no? Pero dentro de lo que es la geometría y el cálculo de los grados, cualquiera de ellos lo podemos llevar al grado cero para entender que desde ese grado cero, en algún momento, comenzó, ¿vale?, a separarse esta relación entre los planetas implicados. En el grado cero es cuando están juntos, y a partir de ahí, en estos múltiplos de 30, pues vamos hacia el semisextil, que es el de 30 grados, el sextil de 60, y así sucesivamente hasta la oposición, y luego todos los aspectos también de vuelta. Tendríamos, después de la oposición, tenemos un quincuncio de vuelta, tenemos un trígono de vuelta, tenemos una cuadratura de vuelta, un sextil de vuelta y un semisextil de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos desde esa conjunción unos aspectos que se desarrollan de forma creciente, como en el caso de las lunaciones, tenemos esa parte que crece, y a partir de la oposición, que sería como una luna llena, ¿vale?, empiezan a decrecer o empiezan a menguar. Evidentemente, la interpretación ahí también tiene su matiz, donde podemos cambiar esta forma de poder leer la relación que hay entre los planetas. Pero en este primer paso lo que quería dejar muy, muy claro, y es algo que cuando yo me di cuenta me ayudó muchísimo, hice un clic
ahí, y a partir de ahí es como que la interpretación cambia muchísimo, es que desde nuestra carta natal, cualquier aspecto que veamos, primero llévalo ahí, ¿vale? O sea, Venus-Saturno, en el caso que hemos dicho, Venus-Saturno me está hablando de dos arquetipos, uno tiene que ver con el aspecto afectivo, ojo, también puede tener que ver con el aspecto económico, ¿vale? Y Saturno me está hablando de madurez, porque me está hablando de tiempo, pero también me está hablando de estructura y cómo organizar eso bajo una estructura, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que esto se abre como cuadratura, sabemos que va a existir un dilema. Va a existir un dilema en nuestras experiencias cotidianas, nuestras experiencias en este sector, en lo afectivo y en lo económico, ¿vale? Pero es porque a nivel interno es donde tenemos el origen del desarrollo de este aspecto. Por lo cual, tenemos que ir de nuevo a ese origen a comprender cuál es esa relación Venus-Saturno. ¿Qué pasa con Venus-Saturno? ¿Qué me está diciendo Venus? ¿Qué me está diciendo Saturno? Y simplemente entender que si el dilema es un tema de tiempo, bueno, pues es simplemente también asimilar este tipo de cosas. No todos nacemos con las mismas funciones, el mismo destino, las mismas experiencias, y esto hace que no perdamos la energía en algo que realmente va a necesitar tiempo para que se desarrolle, por ejemplo, ¿no? O también no vayamos a perder tiempo a lo mejor en fijarnos en una persona más joven que nosotros, por ejemplo, ¿no? Porque por un Saturno-Venus lo más lógico es que puedas acabar en una relación con alguien mucho más maduro que tú, ¿vale? Entonces, este primer vídeo sobre los aspectos quería hablar muy específicamente sobre esto y por último, para poner un ejemplo práctico, que siempre va muy bien, poder verlo en una imagen, sería, yo por ejemplo aquí tengo esta carta que es de Clint Eastwood, ¿no? Y como os decía, si os fijáis en la flecha, Clint Eastwood cuando nace, ¿vale? Se situaría, o este mapa está como si fuera fotografiado desde el centro de la carta, ¿no? Nosotros estamos aquí y a partir de aquí es como si hiciéramos una fotografía en esa disposición planetaria en ese momento del nacimiento y tengo captada esta imagen con estas posiciones planetarias, pero yo estoy en el centro. Entonces, desde el centro, por ejemplo, si yo tengo que ir a mirar aquí ahora, por ejemplo, esta cuadratura de Saturno, Saturno en Capricornio, está retrógrado, con Urano en Aries, en la carta de Clint Eastwood. Aquí tengo una cuadratura. Entonces, lo que yo os comentaba, aunque esto es un ciclo planetario y ahí hay varias generaciones que han podido nacer, bueno, una generación mínimamente que ha podido nacer bajo ese aspecto, es como que este personaje está aquí en el centro de la carta y desde aquí es de donde medimos estos 90 grados. Si os fijáis, el ángulo recto que propicia los 90 grados lo vemos aquí, en el centro de la carta. Aquí es donde tendríamos estos 90 grados. Por lo tanto, nosotros, o en este caso, este personaje, está participando de esta cuadratura. ¿Vale? Entonces, es una persona que al ser un aspecto generacional, porque tenemos Urano como planeta transpersonal y Saturno, que es el último dentro de lo que serían los planetas más personales, ¿vale? Son planetas que tardan más en dar la vuelta al Sol. Es una generación que evidentemente va a tener o va a atraer, va a tener experiencias para traer conciencia de lo que sería lo viejo, lo tradicional y lo nuevo, ¿no? Aquello que comienza, no deja de estar en Aries y Urano. Entonces es una generación que va a vivir el dilema de, bueno, que seguramente les llama la atención lo nuevo, pero no dejan de estar como un poco atados a aquellas viejas tradiciones, y más estando en Capricornio, ¿no? Que es su regente, que seguramente le daban seguridad, le daban un sentido de protección, y entonces, pues claro, ir hacia lo nuevo, Urano y en Aries, que siempre inicia las cosas o que comienza ciclos,
pues es como que cuando no sabemos, cuando no vemos lo que va a venir, pues es como que nos entra un poco de miedo, ¿no? Entonces, ese dilema, esta persona lo vive a nivel interno y al ser generacional, pues lo comparte, ¿vale? Con una generación. Pero esta persona está participando de esta cuadratura, o sea, esta persona tendrá un lado Saturno y un lado Urano, porque no está separado de este aspecto de 90 grados, en el ejemplo, entre este Saturno en Capricornio y Urano en Aries. Así que os quería hacer este primer vídeo para hablar de los aspectos y seguiremos haciendo una serie de pequeños vídeos, ¿vale? Que van a ir sobre estos aspectos, donde iremos entrando uno por uno y a poder interpretarlos desde ese lugar del que os estoy proponiendo y compartiendo con vosotros, ¿de acuerdo? Así que no hay que preocuparse, los aspectos astrológicos es un tema de geometría, ahí es donde estaría esta parte de matemática dentro de la astrología y que es muy importante porque estamos hablando de posiciones, ¿vale? Los planetas, nosotros estamos en un espacio que es un sistema solar del cual no estamos separados, nada está separado y ahí está donde el arte de interpretar entraría por el poder entender estas posiciones y estos movimientos. Así que seguimos en el próximo vídeo muy pronto, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, gracias por estar aquí.